Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Verdad que estas fechas son muy bonitas? Son fechas donde podemos convivir con la familia, son fechas donde podemos recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, porque creo que es importante que como iglesia podamos definir bien una postura en cuanto a las celebraciones navideñas. El tema de este día tiene como título Una luz que entra en casa. ¿Qué le parece si hacemos una oración? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Todo lo que hacemos queremos hacerlo para glorificarte a ti, para bendecirte. Estamos agradecidos porque te has revelado a nosotros. Tú eres nuestro Salvador. Y lo único que deseamos es darte lo mejor de nosotros, nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra obediencia. Permite que podamos tener a lo largo de este año que va a iniciar y el resto de nuestra vida esta comunión y esta certeza de que estamos en el amado, en el verdadero Dios. Gracias, porque tu Espíritu Santo nos habla en esta mañana y depositas tu palabra y nos guías para que esta relación de amistad contigo crezca, madure y se fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada año el mundo festeja en este mes, ¿qué cosa? La Navidad. En un ambiente de festividades, arreglos, tradiciones y regalos, las personas se declaran todos una feliz Navidad. Lo cual, ¿qué significa? Un feliz nacimiento. Eso significa la Navidad, un feliz nacimiento. Para la mayoría de la gente, la Navidad es sinónimo de posadas, festejos y piñatas, villancicos y pastorelas, tiempo de ir al centro comercial y comprar regalos, de adornar la casa con luces de colores y arbolitos navideños, o de salir a la playa y descansar del trabajo realizado a lo largo de este año. Estos tiempos pueden ser tiempos de bendición o pueden ser tiempos de maldición. Todo depende de cómo los vivas. De maldición cuando utilizamos estas fechas como pretexto para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Entre borracheras y bacanales, al darle rienda suelta a las concupiscencias de la carne. O puede ser de bendición cuando empleamos estas fechas para manifestar la luz de Cristo a los familiares, a los amigos, vecinos, compañeros del trabajo, para reunirnos en familia y glorificar el nombre de Dios al recordar su nacimiento. Cada uno decide cómo vivir estas fechas. Lamentablemente el mundo ha tratado de celebrar la Navidad olvidando su verdadero significado que quedó definido directamente del cielo cuando un ángel le anunció a María el nacimiento de nuestro Salvador. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un ángel del cielo le declaró tanto a José como a María esta verdad. El Hijo de Dios venía a este mundo, nuestro Salvador, para librarnos a ti y a mí y a toda la humanidad de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre y así podamos heredar tú y yo la vida eterna. Esta frase sencilla encierra un misterio glorioso. Dios se hace vulnerable para acercarse a nosotros al nacer como uno de nosotros.
tal como dice el Evangelio de Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí en Juan 1:14. Esta es una de las verdades fundamentales de nuestra fe. Dios se hizo hombre. Dios se hizo como uno de nosotros. Parece algo increíble, hasta parece de ciencia ficción, pero es un fundamento principal en nuestra fe cristiana. Y su nombre, Jesús, revela su misión. En la Biblia, el nombre no es solo para identificar a una persona, es la revelación de su propósito. El nombre Jesús viene del hebreo Yeshua, que literalmente significa Jehová es salvación o el Señor salva. Eso significa el nombre de Jesús. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, y toda la gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Y Jesús no vino a cambiar sistemas políticos. No vino a cambiar primeramente tradiciones culturales, ni fechas de calendario. Él vino a tratar el problema más profundo del ser humano, el pecado. A eso vino Jesús, a lidiar con nuestro pecado y darle una solución. Vino a perdonar nuestros pecados. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. De tal forma que Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Creador. Conociendo esto, podemos afirmar con toda certeza que la Navidad no se entiende desde el pesebre, porque eso es lo que se festeja la Navidad, el nacimiento de Jesús, sino que verdaderamente la Navidad se entiende desde la cruz. Él no nació para que la gente diga feliz Navidad, sino para que la gente sea libre de sus pecados al creer, amar, confesar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque cuando esto ocurre, las Escrituras enseñan que uno nace de nuevo. Cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú lo aceptas voluntariamente en tu corazón, lo que sucede es que naces de nuevo, naces espiritualmente. En ese momento celebras tu Navidad. Esa es la verdadera Navidad en cada uno de nosotros, aparte del nacimiento de Cristo. El apóstol Juan lo afirmó, acompáñame por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados, fíjate, habla de un nacimiento, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y más adelante, ya más maduro, el apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Jesucristo les decía a las personas: os es necesario nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo. Y Nicodemo se preguntaba: pero ¿cómo puede una persona adulta nacer de nuevo? ¿Que puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Pero Jesús se refería a un nacimiento espiritual. Cuando recibimos a Cristo, en ese momento nacemos de nuevo. Ahora en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron
todas son hechas nuevas. De eso se trata la vida en Jesús. El nacimiento físico de Jesús hace posible el nacimiento espiritual del creyente, porque si Jesús no hubiera nacido, no hubiese dado su vida por nosotros, y tú y yo no tendríamos la oportunidad de una vida nueva. La verdadera Navidad no fue solo cuando Cristo nació en el mundo, sino que es cuando Cristo nace en cada uno de nosotros. ¿Cristo ya nació en ti? Ahora sí le puedes decir entonces a tu compañero, feliz Navidad, ¿verdad? Porque has nacido de nuevo. Porque solo así podemos tener una verdadera feliz Navidad. Esto es, un feliz nacimiento espiritual. Pero vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Creo que es importante para que al conocer la verdad nos haga libres. Sabemos que Jesús no mandó a celebrar su nacimiento. ¿Sabía eso? En la Biblia no aparece ningún versículo donde Jesús mande a celebrar el nacimiento. Y bueno, ¿y entonces por qué lo celebra todo el mundo? ¿Es bueno celebrar el nacimiento de Jesús o es malo celebrar el nacimiento de Jesús? Déjame decirte, no hay ningún versículo donde Jesús mande celebrar su nacimiento, pero tampoco no hay un versículo donde lo prohíba. También sabemos que la Biblia enseña en Eclesiastés 7:1, acompáñame por favor, Eclesiastés 7:1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En ocasiones se ha tomado este versículo para decir, mira, la Biblia dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Festejemos la muerte de Jesús, no su nacimiento, porque la Biblia no enseña a festejarlo, pero tampoco lo prohíbe. Sí enseña a festejar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho nosotros lo celebramos cada primer domingo de mes. La Biblia dice, todas las veces que te reúnas en el nombre de Jesús, pues celebra su muerte y celebramos también su resurrección, porque comprendemos que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero en Jesús no hubiera existido una salvación a través de su muerte si no hubiese nacido primeramente Él. Efectivamente, la muerte de Jesús fue la consumación de la redención de la humanidad. La cruz es el centro del Evangelio, hecho que sí mandó Jesús celebrar, como les decía, en honor cada vez que nos reunamos. En 1 Corintios 11, del 23 al 26, habla acerca de la celebración del memorial de Cristo o de la Cena del Señor, como le conocemos. Sin embargo, su nacimiento fue un hecho sumamente importante, porque puso en marcha el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Este nacimiento fue tan importante que fue anunciado primeramente a María, cuando se le apareció el ángel y le comunicó la voluntad del Creador. Después se le apareció a José, diciéndole, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Más adelante se presentó el ángel del Señor a los pastores que estaban cuidando a su rebaño de ovejitas en aquella región. Y usted sabía que a los sabios del oriente, que fueron siguiendo una estrella, llegaron al lugar del nacimiento de Jesús para adorarle. Señales, anunciaciones, porque la noticia era algo sumamente importante. Y fue tan importante este hecho que los ángeles del cielo adoraron cuando Jesús nació. Dice la palabra en Lucas 2, del 13 al 14. Acompáñame, por favor. Lucas 2, del 13 al 14.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Podemos ver entonces que la Biblia registra un gozo legítimo por el nacimiento ¿de quién? De Jesús, porque era una gran noticia. Entonces, ¿qué tan lícito es gozarme actualmente por el nacimiento de mi Salvador, de nuestro Salvador Jesús? A pesar de que Él no mandó festejar su nacimiento, sino su muerte. Dios no reprendió el gozo de las personas. Al contrario, lo provocó y lo acompañó. Mira lo que dice Lucas 2 del 8 al 11. Lucas 2 del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, nuevas de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo. O sea, Dios desea que todo el pueblo se gozara de esta anunciación, de este nacimiento, de esta noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El gozo por el nacimiento de Cristo, déjame decirte, no es una falta, no es un pecado, porque el mismo cielo se gozó, y es un gozo que sería comunicado a todo el pueblo. Entonces es lícito gozarme del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué pregunto esto? Porque esto nos lleva, ¿qué tan lícito es entonces celebrar el nacimiento de Jesús? Porque si es una noticia que produce gozo, ¿qué tan lícito es? ¿Tú qué opinas? ¿Será lícito gozarme con el nacimiento de Cristo? Sí. A ver, levanta la mano los que piensan que sí. Los que dicen: no, la verdad es que yo no me gozo. Yo creo que a todos nos produce gozo. Entonces, ¿qué tan lícito será poder celebrar su nacimiento? ¿Habrá pecado o alguna falta en ello? ¿Solo porque no existe un pasaje? Porque tampoco no lo prohíbe. El punto clave para no caer en mandamientos de hombres o en posiciones religiosas o legalistas está en Romanos 14 del 5 al 6. Acompáñame, por favor. Romanos 14 del 5 al 6. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales, ¿qué cosa? Todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias al Señor. Pero lamentablemente, dentro del pueblo de Israel, se empezaron a introducir algunos conceptos de hombre, conceptos de humano, que trataban de restringir la libertad a la que Cristo había llamado a sus discípulos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en lo que tú vas aprobando. El que hace caso del día, por ejemplo, si tú haces caso del día del nacimiento, lo haces para el Señor. Pero si tú no haces caso del día de su nacimiento y dices: yo no festejo la Navidad para el Señor,
no lo haces. Y no es que uno esté bien y el otro esté mal, sino que cada uno delante de Dios le rinde cuentas. Si tú comes para el Señor comes y das gracias. Pero si tú te restringes de ciertos alimentos, pues tú no comes para el Señor. Por ejemplo, el pueblo judío no comía carne de puerco porque en la ley se consideraba el puerco un animal inmundo. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó que lo que contamina no es lo que entra al hombre, porque lo que entra al hombre después sale por la letrina. Pero lo que verdaderamente contamina es lo que sale del corazón, porque del corazón sale. Y al decir esto, especifica la Escritura, hizo válidos todos los alimentos. O sea, no hay alimento que sea impuro, sino para aquel que cree que lo es, para él lo es entonces. Y si tu hermano come carne de puerco, pues déjalo, tú no juzgues su libertad. Pero si tu otro hermano no come carne de puerco y tú sí, tampoco lo juzgues porque no come. Y a lo mejor no pienses, es que tienes una fe débil. La Biblia nos enseña que solamente hay un juez, nuestro Señor, y cada uno le va a rendir cuentas a Dios de sí mismo. Y si para ti una cosa te es pecado, para ti lo es. Y no porque sea pecado para ti, vayas a juzgar con tu fe o medir con tu fe o a través de tu fe la fe de tu hermano. ¿Se comprende el punto? Entonces, si tú haces caso del día del nacimiento de Jesús, lo celebras para honrar al Señor. Y si no haces caso de ese día, tampoco pecas porque para el Señor no lo haces. Lo importante es que estés convencido en tu propia mente en lo que apruebas. Repite conmigo, por favor. Jesús nació para morir y murió porque nació. ¿Te das cuenta? Podemos celebrar su nacimiento sin olvidar su propósito en la cruz. Si tú te reúnes en familia para celebrar el nacimiento de Jesús, si aprovechas la reunión para levantar el nombre de Dios al darlo a conocer a tus familiares, amigos, vecinos, etc. Si haces una reunión con un tiempo de oración y alabanza al Señor, pues créeme que va a haber gozo en el cielo, porque estarás dando fruto espiritual, porque estás aprovechando cualquier oportunidad para testificar del amor de Cristo. El apóstol Pablo decía, me hago a los gentiles para ganar a los gentiles, me hago a los judíos para ganar a los judíos. Lo importante es que Cristo sea predicado. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque lamentablemente dentro del pueblo de Dios, muchos hemos caído en una simulación. Una simulación donde a lo mejor con nuestros labios decimos, no, es que tal vez no es bueno festejar la Navidad. Pero indirectamente, de una manera consciente o tal vez inconsciente, pues terminamos celebrando y nos reunimos con nuestros familiares. Y a lo mejor algunos adornan su casa. Y a lo mejor algunos ponen arbolito de Navidad, otros tal vez no lo pongan. Y aquí el punto es, entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Y la verdad es que a Dios no le interesa si pones árbol o no pones árbol, si festejas la Navidad o no lo festejas. Lo importante es que tú creas en Jesucristo y que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Eso es lo más importante. Mira, vamos a profundizar todavía más en el tema. Entonces, Jorge, ¿está bien celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús?
Te comento esto porque solemos celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha. Normalmente celebramos nuestro nacimiento en la fecha en que nacimos. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Pues déjame decirte que no. En esa fecha no nació Jesús. La realidad es que Jesús no nació en diciembre. Entonces no celebro nada. Está bien. Si no deseas hacerlo, está bien. No, pero es que yo sí quiero, porque la verdad se pone bien bonito el ambiente en casa y se llena de amor y de alegría en mi hogar. Pues hazlo. ¿En qué fecha nació Jesús, Jorge? Mira, Dios nunca dio una fecha exacta del nacimiento de Cristo. Y no fue por error o por omisión, sino para darnos una enseñanza. Solo 2 evangelios, Mateo y Lucas, narran el nacimiento de Jesús y ninguno menciona ni el día ni el mes. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo no le interesaba tanto el día ni el mes. Él estaba enfocado más bien en el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Eso es lo importante, el propósito por el cual vino. Ahora, aunque la Biblia no da la fecha exacta, sí nos da pistas históricas muy claras que nos ayudan a entender que Jesús no nació el 25 de diciembre. Por ejemplo, te lo voy a comentar poco rápido. Lucas nos cuenta que el padre de Juan el Bautista, él era un sacerdote llamado Zacarías, que estaba sirviendo en el templo cuando un ángel le anunció que tendría un hijo. ¿Quién sería ese hijo? Juan el Bautista. La Escritura nos dice que él pertenecía a un turno sacerdotal específico, a la clase de Abías. Y conociendo el orden de esos turnos, podemos saber aproximadamente en qué época del año ocurrió esa anunciación. Porque en el Antiguo Testamento aparece el orden de los turnos y ahí aparece la clase de Abías. Después, Lucas nos dice algo fundamental, que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo sé en qué fecha sirvió Zacarías según su turno, y de ahí cuento 6 meses que Juan el Bautista era mayor a Jesús, porque cuando vino el ángel para hablarle a María, su prima ya estaba con 6 meses de embarazo, ¿sí? Elizabeth. Al unir estos datos, vemos que Jesús debió haber nacido seguramente en la época de otoño, aproximadamente entre los últimos 15 días de septiembre y los primeros 15 días del mes de octubre. Es la aproximación más cercana que se tiene. Otro detalle que lo confirma: cuando Jesús nació, había pastores cuidando sus rebaños al aire libre durante la noche. Acabamos de leer el pasaje donde el ángel se le presentó a los pastores y les dijo: les traigo nuevas de gran gozo, ha nacido nuestro Salvador, ¿verdad? Y los pastores salían con sus rebaños y guardaban las vigilias de la noche, no en invierno. ¿Por qué no? Porque en invierno hace mucho frío, pero alcanzaban todavía a hacerlo en otoño, en una época en donde podían pasar la noche con sus rebaños. Es por eso que es muy poco probable que Jesús haya nacido en el mes de diciembre para nosotros, en invierno. Otro punto. Además, en aquella época en que nació Jesús, el Imperio Romano solicitó levantar un censo y cada persona tenía que regresar a su ciudad de origen. Es por eso que José y María de Nazaret viajaron hacia
Belén. Y para hacer ese viaje, créeme, el Imperio Romano jamás emitiría ese edicto, o lo emitió en época de invierno, porque la gente no podía viajar en invierno. Entonces, esto provocaría muchos conflictos sociales. Bíblicamente podemos decir con toda claridad, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero sí nació en el tiempo perfecto de Dios. Y lo más importante no es el día, sino su propósito por el cual nació. Él salvará a la humanidad de sus pecados. Dios no quiso que celebráramos una fecha en particular, sino que entendiéramos su propósito. Cristo nació para salvarnos, para traer luz al mundo que estaba en tinieblas, para traer luz a nuestros corazones, a nuestras familias, como dice en Mateo 1:21. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces, hermano Jorge, ¿puedo celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Te vuelvo a repetir, lo importante no es el día. ¿Alguna vez te han celebrado una fiesta de cumpleaños en un día diferente al día que verdaderamente naciste? A veces te lo adelantan unos días antes o te lo atrasan, según cómo esté la situación, el trabajo, los compromisos o la situación económica. Y a lo mejor uno dice, bueno, lo importante que es la celebración. Honrarte a ti, darle gracias a Dios por tu vida, gozarnos porque estás aquí en medio de nosotros, en medio de tu familia, porque eso es lo importante. Pero fíjate que he escuchado que la celebración que en ocasiones se da oculta tras el festejo del nacimiento de Jesús en diciembre, algunos lo relacionan con la Saturnalia. Y muchos dicen, no, es que si celebras el nacimiento de Jesús en diciembre, estás celebrando ¿qué cosa? La Saturnalia, lo cual no se debe de hacer. A ver, Jorge, ¿qué puedes decirme al respecto? Ya me quedó claro que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y qué onda con la Saturnalia? Vamos a hablar de la Saturnalia, punto número 2. La Saturnalia fue un festival romano que se celebraba del 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Durante esta fecha se suspendían los trabajos y los juicios. Había intercambio de regalos. Se relajaban las normas sociales. En muchos casos se practicaban excesos morales, bacanales y orgías. Esa es la realidad. Eso es la celebración de la Saturnalia. Se rendía culto explícito al dios Saturno. El elemento central de la Saturnalia, pues no era tanto la fecha ni los regalos, sino la adoración a una deidad pagana y la exaltación al desenfreno a través de darle rienda suelta a las concupiscencias de la carne. Esa era la fiesta Saturnalia romana. Ahora, déjame decirte, la Biblia efectivamente condena la idolatría o el rendirle honor a lo que no es Dios. En Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos un Dios que es celoso. Dios no quiere compartirte a ti con nadie. El único que es digno de ser exaltado, ¿quién es? Nuestro Señor. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La Biblia también condena la inmoralidad.
las pasiones de la carne, la concupiscencia. En Gálatas 5, del 19 al 21, viene toda una lista de las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21, lo voy a leer. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si se nos escapa algo, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, pon atención, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Si tú te has reunido a celebrar la Navidad o el nacimiento, has tenido reuniones con tu familia, ¿tú te has reunido a practicar estas cosas? ¿Te has reunido a celebrar orgías? ¿A celebrar adulterios, borracheras y orgías? No con esto te estoy diciendo que el mundo que no conoce a Cristo no lo haga. Seguramente sí lo hace. Y mucha gente utiliza estas fechas como pretexto para ocasión de la carne, para darle rienda suelta a las concupiscencias de la carne. Pero yo ahorita no le estoy dando este mensaje a las personas que no conocen a Dios. Le estoy hablando a aquellos que han decidido seguir a Jesús con todo su corazón y que le aman con toda su alma, mente y fuerzas. Este mensaje es para nosotros. Tú, cuando te has reunido para celebrar esto. Es más, cuando te has reunido con tus familiares, amigos, ¿traes en tu mente el adorar al dios Saturno? Entonces tú no estás participando de la Saturnalia. Medita en esto. Ahora, la Biblia también condena participar conscientemente en adoraciones falsas o cultos paganos. En 1 Corintios 10:20, Nuevo Testamento, nos lo dice. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, comenta: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La Biblia es muy clara. Si tú en tu casa has sacado toda la idolatría, pues tú no estás participando en el plato con los demonios. Oye, hermano Jorge, pero es que en mi casa he puesto adornos y pongo arbolito de Navidad. Y cuando yo me inclino a tomar el regalo que ponemos bajo el arbolito, me estoy postrando ante ese ídolo. Mira, si en tu mente tienes ese concepto y para ti es un ídolo, pues entonces sí, para ti te es pecado, no lo hagas. Pero si tú pones tu arbolito de Navidad como un adorno, simplemente decorativo, y no significa que tú lo estés idolatrando, pues para ti no significa nada, porque los ídolos no son nada, más para aquel que cree que lo son. Acuérdate, nada hay inmundo en sí mismo, sino para aquel que cree que lo es. Ahora, yo te estoy explicando todo esto porque tenía bastantes años que no hablaba de este tema. Y la verdad, a lo largo de este tiempo, yo he estado reconsiderando nuestra postura como Jorge Martínez, y la postura que deseo compartirte aquí en Iglesia Centro. ¿Cuál es la situación de esto? Que la idea es que, para mí lo más importante es que si tú celebras, no te condenes. Y si tú no celebras, pues tampoco juzgues al que sí celebra. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, como
Él te lo está pidiendo a ti en lo particular. Si tú me preguntas, Jorge, ¿entonces vas a empezar a poner árbol aquí? No, claro que no. Yo no lo voy a hacer. Dios no me lo ha pedido. Y sobre todo por respeto a los que en su corazón dicen, yo no decoro y yo no festejo esas festividades, para cuidar las conciencias de mis hermanos, porque me importan las conciencias y guardar el corazón de mis hermanos. Si tú me preguntas, Jorge, ¿y tu casa la decoras? Mira, la verdad es que no. Yo no lo decoro. Y tengo años que no lo hago. ¿Y vas a empezar a hacerlo? Pues no lo creo, porque es invertir mucho dinero en eso. Y para mí hay otras cosas que son más importantes. Pero si tú me dices, hermano Jorge, te voy a invitar a cenar a la casa, nada más que no te vayas a asustar, porque yo sí decoro, pongo arbolito y mira, hay nieve por todos lados y regalos y botas colgadas en la chimenea. ¿No te ofendes? No, porque yo no soy nadie para juzgarte, para juzgar tu libertad. Para mí lo más importante es amarte a ti como mi hermano y enfocarnos en las cosas que nos unen y no en estos detalles que muchas veces lo único que hacen es sembrar divisiones entre el pueblo de Dios. Los que creen que se celebra la Navidad y los que piensan que al celebrarla celebran la Saturnalia. Mira, hay cosas más importantes. Entonces, aquí no andamos con cuestiones con cuestiones de forma, sino de fondo. No nos has escuchado predicar, es que las mujeres, la Biblia dice que las mujeres no se corten el cabello, sino que deben de tenerlo largo porque el cabello es su velo. Y si viene una hermana con cabello corto, hermana, estás pecando. No le voy a poner esas cargas a su corazón. Es que la Biblia nos enseña a que el vestido, la forma en que una mujer se debe de ataviar, debe de ser con un corazón contrito, un corazón humilde, que es de gran estima delante de Dios. Quítense todos la pintura, no se pinten los labios, no se pinten los ojos, no se maquillen. Los hombres no lo hacemos, ¿por qué lo hacen ustedes? No andamos con esas cosas. O que si vienes a la iglesia con pantalón, estás usando ropa de hombre, y la Biblia dice que el hombre no use ropa de mujer, ni la mujer de hombre. Mira, venimos a un lugar donde, gracias a Dios, no nos vamos a enfermar nunca de COVID porque estamos en espacios abiertos. Y venimos aquí al pasto, que prácticamente la congregación es como si estuviéramos en el campo. Y te voy a pedir que vengas a fuerzas de falda. No. O en ocasiones la gente dice, hermano Jorge, es que yo vengo de una iglesia donde no se le permite a la gente entrar al santuario con gorro, pero yo veo que aquí sí. Oye, pues es que estamos bajo el sol. Para mí sería una falta de honor si te dijera, quítate el gorro. La lona nos protege, pero no nos protege al 100%. Seguramente tú has visto a lo largo del tiempo que estamos congregándonos aquí, te ves un poco más bronceadito. ¿De veras? Es que a mí me enseñaron que si yo entro al santuario es una falta de respeto si tengo gorra. Pues déjame decirte que para entrar al muro de los lamentos, si tú vas a Israel, si no llevas una gorra, para ellos es una falta de respeto. Qué curioso, ¿no? Tú tienes que entrar al muro de los lamentos, que es el lugar más sagrado del pueblo de Israel, con gorra, porque si no es falta de respeto. Pero aquí en la iglesia, si entras con gorra, algunos lo ven como una falta de respeto. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Quién tiene la razón? Muchas son cuestiones culturales y a veces nos metemos en mandamientos de hombre y ponemos pesadas cargas que no debemos de llevar, sino que debemos de enfocarnos más bien en amar a Cristo con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo también
como a nosotros mismos y buscar obedecer a Dios y llevar una vida cristiana que produzca una sonrisa en el rostro del Señor. Entonces, hermano, la Biblia no condena conceptos o palabras por su origen. Ahorita te lo explico. Muchas palabras que usamos hoy, ¿sabías que tuvieron orígenes paganos o orígenes seculares? Y sin embargo, la Biblia no enseña que el lenguaje esté espiritualmente contaminado por su etimología. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sabías tú que escribió el Nuevo Testamento en griego? Y el griego era un lenguaje común, era un lenguaje de un pueblo que no conocía a Dios. Sin embargo, Dios decidió utilizar el griego para comunicar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Utilizó un lenguaje pagano para poder descubrir verdades preciosas, santas y divinas. Por ejemplo, el término eclesia era una palabra política griega usada para asambleas civiles, no para asambleas religiosas. Sin embargo, el Espíritu Santo redimió esa palabra y la usó para referirse a su iglesia, a el cuerpo, a la reunión de todos aquellos que son llamados a salir fuera del pecado, fuera de este mundo. Es que entonces utilizó un término mundano para referirse a algo santo. Es lo que quiero que aprendamos a discernir. El término Kyrios era un título usado para emperadores romanos y dioses paganos, pero la Biblia lo aplica a Jesucristo para describirlo a Él como el Señor verdadero. La Biblia dice en Tito 1:15, acompáñame por favor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que mucho de lo que hacemos está bien o está mal dependiendo de la intención con que lo hagamos. ¿Con qué intención tú te reúnes el 24 o el 25 de diciembre? ¿Con qué intención haces las cosas para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? O para todo lo que haces en general. Medita en esto. Si la etimología contaminara espiritualmente una palabra, la Biblia misma no podría usar el lenguaje humano, porque el lenguaje con que nosotros comunicamos el mensaje es un lenguaje humano. No estoy hablando de un lenguaje angelical. El lenguaje angelical lo pronunciamos cuando por el Espíritu Santo hablamos en el Espíritu. ¿Se comprende? Pero ahorita estoy hablando en un lenguaje, el español, el castellano. ¿Dónde nació? En España. Y sin embargo, Dios lo utiliza para comunicar verdades divinas. La Biblia no condena fechas por sí mismas. No, es que como no nació Jesús el 25, es un error doctrinal celebrar el cumpleaños, es algo incorrecto. En ningún lugar de la Escritura Dios declara una fecha del calendario como intrínsecamente mala o demoníaca. Por ejemplo, los judíos celebraban sus fiestas en fechas específicas. En el Antiguo Testamento ahí viene en qué días del mes y de qué fecha a qué fecha celebrar cada fiesta, la fiesta de los tabernáculos, etc. Pero cuando el corazón del pueblo de Israel se desvió, aun cuando el pueblo de Israel celebraba las fechas, Dios, ¿cómo veía esas celebraciones? Las veía como algo que rechazaba, como algo que no le honraba. En Amós 5, del 21 al 22,
Acompáñame, por favor. Amós 5 del 21 al 22. Mira lo que dice el Señor. Aborrecí vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Celebraban en la fecha exacta que el Señor les decía, pero si la actitud no era la correcta, el Señor no recibía esas celebraciones. ¿Y de qué servía? Porque lo importante para Dios no es la fecha, es el propósito y la intención con que haces las cosas. El problema entonces está en el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo libera la conciencia del creyente ahí en Romanos 14 del 5 al 6. Vamos a volverlo a leer nuevamente. Romanos 14 del 5 al 6, considerando la explicación que se ha dado. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo no impone días, no condena días, no obliga a observar o a no observar. Lo importante es que hagas o dejes de hacer lo que hagas para el Señor, hazlo solamente. Aplicando este principio en la Saturnalia, cuando un creyente celebra la Navidad, cuando un creyente, ojo, alguien que tiene conocimiento de a quién adora o a quién ama, pues no está adorando a Saturno, no está creyendo en el sol invicto, no ve al astro sol como una deidad, no estás practicando la idolatría. Te reúnes con tu familia en gratitud por una gran noticia, el nacimiento de Jesús, que dio inicio al plan de salvación para toda la humanidad. No estás practicando la Saturnalia, aunque la fecha coincida históricamente. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Entonces, es importante decirlo con claridad y con amor. La Biblia no condena una palabra ni una fecha, sino la idolatría del corazón. Dios no juzga el calendario, juzga a quién adoramos y con qué intención lo hacemos. Por eso el apóstol escribió ese pasaje que leímos de Romanos 14 del 5 al 6. La Escritura nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios, y si no, hazlo para la gloria de Dios. Que tu libertad en Cristo tampoco no es el pretexto de un libertinaje. Yo no te estoy hablando de una anarquía espiritual. No te estoy hablando de que cada quien crea lo que quiera creer. Te estoy exponiendo lo que dice la Escritura para que podamos tener una fe sana y no una fe cargada de religiosidades o de legalismos que más que bendecirnos y unirnos, muchas veces nos dividen y terminamos juzgando al hermano, a los hijos o a los familiares que celebran o que no celebran. Aquí lo importante es que Cristo sea exaltado en tu corazón. Como dice Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Percibes el mensaje? Así que el que celebre, celebre. El que decide no celebrar, pues tampoco no celebre
y no juzgue. Todos vamos a compadecer ante el trono de Cristo, ante el tribunal del Señor. Dice Romanos 14, del 10 al 12. Ya vamos a cerrar el tema. Romanos 14, del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Escudriñando la palabra, pues ahora entiendo que no todo lo que ocurre en diciembre es idolatría, ni todo lo que tiene un origen cultural distinto al bíblico nos contamina automáticamente. Es verdad que en la historia existieron celebraciones paganas como la Saturnalia, y también es verdad que muchas tradiciones actuales, como el árbol, los nacimientos, las piñatas, Santa Claus, los focos y los adornos, provienen de distintas culturas y distintas épocas, y que unas son fantasías, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos muestra que el problema nunca ha sido el objeto ni la fecha, sino el corazón que adora. Pues del Señor es la tierra y su plenitud. Los ídolos no son nada cuando no se les rinde ningún culto. No se trata de satanizar uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento de Cristo, sino la intención es que tengamos el conocimiento correcto de los hechos que acontecieron en torno al propósito del nacimiento de Jesús, y también de discernir el origen de las tradiciones navideñas para que cada uno aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno, para que nadie peque al juzgar al hermano, ni tampoco se sienta condenado por poner luces o adornar su casa o reunirse en familia y disfrutar la compañía familiar. Si tú no estás celebrando la Saturnalia, ni estás postrándote ante ningún ídolo, sino que te estás reuniendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabarle a Él y ponerlo en el lugar que corresponde en tu corazón y en tu familia. Dios desea que tú y yo vivamos en libertad y que podamos vivir una vida cristiana alejada de toda religiosidad, de mandamientos de hombre o de legalismos espirituales, pero tampoco una vida cristiana que caiga en un libertinaje y en excesos y donde se utilicen estas fechas para ocasiones de la carne, porque eso tampoco. No se celebra a Jesús, su nacimiento, con obras de la carne. Sería ilógico hacerlo, ¿verdad? Entonces, la Navidad no te salva. Cristo sí. La celebración no te va a hacer más santo ni menos santo. La fe viva en Cristo, sí. Como iglesia, pues hagamos lo que debemos de hacer y hagámoslo para el Señor. ¿Qué te parece si cierras tu Biblia y hacemos una oración? Yo te voy a invitar a que medites en este tema, que tú hagas tu propia investigación, que tú lo escudriñes, documéntate. Hoy en día podemos investigar tantas cosas, y que ores y que le preguntes a Dios, ¿qué postura es la que yo debo de tomar? ¿Cuál es la que voy a tomar? Pero debes de estar convencido en tu propia mente en lo que apruebas, porque todo lo que no proviene de fe, eso sí, es pecado. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar la palabra y dejar que ésta alumbre nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros y permite que podamos tener una fe alineada a tu voluntad, a tu palabra, que en el nombre de Jesucristo
podamos ver las cosas como tú las ves, con madurez, con discernimiento espiritual. No permita, Señor, que se levante en nosotros un corazón de juicio, un corazón que condene, un corazón que señale, un corazón que se maneje simuladamente, donde damos una apariencia, decimos hacer una cosa, pero hacemos otra, sino que podamos manifestarnos libremente en Cristo y manifestar nuestro amor y nuestra fe en ti. Gracias te damos, porque hace más de 2000 años viniste a este mundo a traer un mensaje de salvación. Y nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y gracias porque moriste en la cruz por nuestros pecados, pero no habrías podido morir si no te hubieses hecho como uno de nosotros, vulnerable, y haber nacido. Gracias porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Permite que podamos vivir nuestra vida en Cristo de tal forma que te agrade a ti, porque a ti solamente es al que daremos cuentas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.